Bien, ¿y cuál es la expectativa que tiene el campo, el agro, respecto a, por un lado, el debate que se va a llevar a cabo este fin de semana y el balotaje que se va a realizar el 19 de noviembre? Carlos Echepares, director periodístico de Canal Rural, analista en mercado de granos. Gracias por atendernos. Soy Nuria. ¿Cómo va? Hola Nuria, buen día. Gracias por llamar. Por favor. Carlos, bueno, decía, expectativa en los últimos 15 días, un tiempo de definiciones. No sé si esperan que el debate pueda aportarles algo al sector. Mirá, Nuria, por lo pronto lo que el sector espera es que se acuerden del campo en el debate, porque en los dos debates anteriores el campo prácticamente no existió. Ahora estamos viendo que por estas horas, sobre todo el ministro candidato, Sergio Massa, está hablando bastante del tema del campo. Y bueno, hay muchas expectativas. Por supuesto se sabe que todo esto son comentarios que se hacen previo a las elecciones y en donde se le dice a cada uno lo que quiere escuchar. Por el otro lado, respecto a las propuestas de Javier Milei para el sector agropecuario, no están del todo claras porque no hay ningún referente del sector. Es decir, hemos visto que Javier Milei en los últimos tiempos ha variado mucho algunas posiciones respecto a su política económica. Lo único que escuchamos en concreto del campo en su momento fue tomar los derechos de exportación con un bono a cuenta del impuesto a las ganancias, lo cual absolutamente inviable. Y bueno, a saber quiénes van a ser si eventualmente fuera Javier Milei el candidato que finalmente los argentinos elijamos, quién va a ser su equipo agropecuario, que tampoco está demasiado claro. Probablemente haya ahí algo del acuerdo que ha hecho con el expresidente Macri, a ver si el expresidente Macri le brinda alguno de los equipos que tiene armados para el campo. Pero la verdad es que ahora hay mucha incertidumbre. Por un lado se sabe lo que ha venido haciendo este gobierno y de hecho el ministro Massa es parte de este gobierno, por lo tanto todas sus promesas, algunos te plantean, bueno, ¿por qué no los hizo antes? Bueno, esperemos. Y en el caso de Milei es una gran incógnita, así que hay mucha incertidumbre. ¿Qué creen? Digo, esto, ustedes esperan que se acuerde del campo. ¿Cree que en un punto puede definir el voto? ¿Algo que se diga en el debate respecto de esto? ¿O que se muestre, por ejemplo, qué van a hacer de aquí adelante? Porque hasta ahora sí hablan de las consecuencias de la sequía, hablan de cuál es la previsión para el año próximo, pero no mucho más. Por ejemplo, ¿quién será el encargado del área? Efectivamente, mira, por eso te decía que hay muchos interrogantes. A ver, cuando vos no reconoces un poco al sector y habla mucho, sobre todo con los productores, te das cuenta que este era un sector que hubiese preferido que su candidata, que era Patricia Bullrich, hubiese tenido alguna posibilidad en esta segunda vuelta. Decimos por ahí, es decir, es un sector muy, si se quiere, antikirchnerista, sobre todo por la experiencia de los años vividos, ¿no? Sí. En particular en los años de Cristina Kirchner y demás. Y Sergio Massa está muy identificado para el campo con el kirchnerismo. Bien, hay algunos que te dicen que no va a ser lo mismo y demás. En general, mayoritariamente es un sector que yo supongo ha votado a Patricia Bullrich. Ahora, en ese mismo entendimiento te podría decir que hoy está mayoritariamente volcado para Javier Milei, por el hecho de decir, bueno, hay que terminar con el kirchnerismo, que es un latiguillo que se usa mucho. Ahora, la incertidumbre está en lo que te decía, no hay propuestas claras y concretas de parte de Milei para el campo, ni siquiera hay un nombre de algún referente. En el caso de Sergio Massa, claro, tampoco lo hay, porque si el referente es el actual secretario de Agricultura, la verdad es que sería preferible que no lo hubiera directamente. Entonces, frente a ese escenario, yo te diría que el campo lo que va a hacer, muchos van a votar en blanco, muchos no van a ir a votar, eso es lo menos lo que se comenta, y muchos van a votar a Milei. Si tuviéramos que hacer una encuesta hoy, seguramente daría que dentro del sector productor, estamos hablando del sector productor, estamos hablando de 200.000, 250.000 productores, no hay claramente un favoritismo para Sergio Massa. Ahora, después, lo que no podemos olvidar es que el campo le da trabajo a casi 4 millones de personas, de manera directa y de manera indirecta. Y ahí es donde entramos en otro panorama, ¿no? Porque vos tenés que considerar desde
el fabricante de maquinaria agrícola, el que procesa los productos que el campo fabrica, en este caso que el campo produce, que puede ser el trigo, el maíz, la soja y demás, los exportadores, la cadena comercial y los transportistas. Lamentablemente no se tiene noción de que si tiene el campo, el transporte en la Argentina prácticamente no existiría, porque todo el transporte se hace por camión, o mayoritariamente por camión. Y esos camiones no tendrían entonces trabajo si no hubiera transporte de granos, transporte de hacienda, que es lo que mayoritariamente se traslada. Ahora, ese es un voto que, si bien lo podríamos definir como que participa del negocio agropecuario, no define por lo que le pasa al negocio agropecuario en sí mismo. Entonces, yo te diría que los productores evidentemente no van a votar una alternativa como la de Sergio Massa, pero fundamentalmente por votar en contra de, ¿no? Es decir, y me parece que eso va a pasar, pero no creo que el debate cambie mucho la votación. Creo que si la cambia por mucha gente que hoy te está diciendo que vota a Milei, y si Milei no hace un buen debate, probablemente ni siquiera vaya a votar. Pero no creo que eso cambie un voto de Milei a Massa. Carlos Etchepare... Claro, sí, entiendo, perfecto. Carlos Etchepare, director periodístico del canal Rural.